ocupa un lugar eminente en sus sociedades, aunque es cierto que hay diferencia en las relaciones de los antepasados con los demás seres y con la fuerza que constituyen el universo. Las relaciones del hombre con lo inmaterial y lo invisible están dominadas por la relación a los antepasados. La principal característica del culto a los antepasados en África Oriental es que cada persona se ocupa sobre todo de los difuntos de su propio linaje, que es lo que pasa en Matar a los Indios con los ritos funerarios ampliamente investigados en el país por el antropólogo Carlos Hernández. Dice que se ocupan de los difuntos de su propio linaje, con los cuales puede comunicarse de una orilla a la otra de la vida bajo la forma de un espíritu. La fiesta San Francisco, igual a las demás que se realizan en el país, se hace acompañar de música. En este caso hay 3 estilos: el palo cañuto, como llaman a los palos en los morenos, no lo llaman palo, sino palo cañuto, la salve y además de la salve está el pripri, que en ocasiones lo tocan, aunque ya no, por lo que dije anteriormente. Prosiguiendo con estos ritos funerarios, tenemos los de la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo en Villamella, que como ustedes saben todos, en el 2005 fue proclamada por la UNESCO como obra maestra del patrimonio inmaterial de la humanidad. Relata la historia que, bueno, ya eso le dije, que cómo se formó el poblado de Villamella. Le voy a hablar de la cofradía. De la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo destacan los tambores congos, compuestos por 2 tambores, menor y mayor, maracas de güero, el conguito y la canoita, especie de clave usada para marcar el ritmo que da paso a los cantos. El congo mayor, según entrevista que realizamos hace años a don Sisto Menier, quien estuvo al frente de esta cofradía más de 60 años, le fue legado por su abuela Vallita Brazován, quien en vida fue reina de los congos. En estos congos hay toda una jerarquía, y en otros aspectos de esta religión, bueno, ustedes tenían los cabildos en Cuba, que es lo mismo con la misma, bueno, sí, la misma sociedad, exacto, la cofradía. Los tambores congos se encuentran en las áreas de La Victoria, San Lorenzo, Los Minis y zona aledaña, e interpretado durante la fiesta del Espíritu Santo, los bancos, los bancos, cumbá y otros ritos funerarios que pertenecen a los llamados ritos de integración, que según decía Hernández Soto, que estos ritos tienen triple propósito: dar a los restos del difunto una sepultura simbólica definitiva, asegurar el reposo del alma facilitando su acceso a la morada de los difuntos, y finalmente liberar a los sobrevivientes de las obligaciones del luto, reintegrándolo a la vida social normal. En estos bancos se aprecia el sincretismo afroespañol en rezos del credo, Padre Nuestro, e inician con los toques de las 3 piezas mayores: palo mayor, camino real y calunga. Como parte de esta ceremonia se realizan unos altares muy artísticos en tela y papel, conocidos como túmulos, no sé cuántos lo han visto aquí, delante de los cuales se pone la foto de la persona fallecida. Si bien hasta aquí he hablado de los grupos procedentes del área Congo, hay otros grupos que posteriormente a la abolición de la esclavitud en el país, que fue en 1822, llegaron hasta aquí, y llegaron en esa ocasión movidos por el negocio del azúcar, o sea,
a trabajar, porque en las islas de donde procedían, en esos momentos dicho negocio estaba en quiebra, pues se empezaba a elaborar el azúcar con la remolacha. Aquí era mucho más barato, no había tanta industrialización. Sin embargo, aquí ocurrió lo contrario en algunos lugares. Uno de estos lugares fue la región este, en específico San Pedro de Macorís, donde se asentaron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX los llamados cocolos. Según algunos investigadores de este tema, entre ellos el sociólogo José Castillo, este nombre de cocolo es peyorativo, puesto que muchos llegaban de Tórtola y según él, el dominicano no pronunciaba bien el nombre, y como hubo en principio tanta resistencia hacia la llegada de los mismos, lo denominaron así. Estos cocolos se instalaron en San Pedro de Macorís y en otra área del país, pero en San Pedro de Macorís fue una población más numerosa por el hecho de que ya para la época en que ellos llegaron existían ingenios que eran propiedad de norteamericanos. Uno de estos ingenios fue el Consuelo, que era propiedad del señor William Bayas. Ellos, al venir de esas islas de Sotavento y Barlovento, tenían la ventaja que para esos ingenios hablaban el idioma, hablaban inglés, o sea, podían comunicarse fácilmente, lo que no podía hacer ni un haitiano y mucho menos un dominicano. Resulta que este grupo de inmigrantes trajo consigo no solamente los bailes, que también fueron por la UNESCO declarados los bailes teatralizados como obra maestra del patrimonio inmaterial dominicano, sino trajo ciertas expresiones políticas, por ejemplo el sindicalismo. Fueron los cocolos los primeros que aquí hicieron una protesta contra la opresión a que los sometía Inglaterra, la corona inglesa. Esa marcha la cuenta Ainhoa en su libro, y me contaba Nadal Walcott que sus antecesores le hablaban de eso. Fue un gran grupo hasta la embajada inglesa de ese entonces, y allí demandaron por lo que ellos creían que era necesario. Incluso en un momento, y así es narrado, ellos pisotearon en señal de repudio a lo que le estaban haciendo la bandera inglesa. Fue uno de los primeros alzamientos que tuvieron ellos. Además, estos cocolos, además de esta escena que se cuenta, hubo políticamente, acogieron políticamente las ideas de Marcus Garvey. De hecho, en la calle Sánchez, el barrio Miramar de San Pedro de Macorís, hasta hace unos años existió la casa en donde estuvo una de las filiales de la Sociedad Estrella Negra Oblast Line, la que fue fundada aquí en Jamaica por Marcus Garvey, originaria de dicha isla, y tuvo ramificación en otros lugares en el Caribe. Uno de estos lugares fue San Pedro de Macorís. ¿Qué propugnaba la Black Line? El retorno de los negros a su lugar de origen, que era África. La Black Line, no sé cuánto ustedes conocen, pero al final tiene que ver con el rechazo y el prejuicio. Acusaron a Garvey de varias cosas, porque como él tenía esa línea de barco también, y al final dejó de existir, pero fueron sociedades muy contestatarias. La cultura cocola también trajo con ellos una gastronomía muy propia,
que ya estaba basada en la que ya ellos habían